E dando sequência ao nosso evento, nós convidamos agora a doutora Urbina Liliana, da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Argentina. Convidamos também para subir ao palco a consultora nacional de saúde mental, álcool e outras drogas, a senhora Cláudia Braga, da OPAS Brasil. E o nosso palco trinacional será completado pela senhora Diana Rodrigues, da OPAS Paraguai. Elas vão compor a mesa latino-americana, características e contextualização de problemas de saúde pública, na temática da saúde mental da região da Tríplice Fronteira. O tempo total é de 45 minutos, sendo que cada uma terá 15 minutos para a apresentação dos trabalhos. É com vocês. Bueno, buenos días. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación, el honor de estar aquí y compartir una mesa con colegas que están trabajando. Estamos trabajando en los 3 países. Me parece muy interesante esta iniciativa. Les tengo que decir que fundamentalmente vengo a aprender. Voy a contarles algunas cosas que yo sé, pero vengo más que nada a aprender porque no estamos específicamente trabajando en la Triple Frontera y me parece que esta iniciativa es más que interesante para poder empezar a pensar, incluyendo también a nosotros, que veo que ustedes vienen trabajando desde hace tiempo ya en esto, de una manera más articulada cómo intervenir para mejorar las situaciones de salud mental en la Triple Frontera. Bueno, voy a empezar rápidamente con mi presentación. Voy a aprovechar que hace muy poquitos días se lanzó un documento que es una nueva agenda para la salud mental en las Américas y que es el informe de la Comisión de Alto Nivel que se conformó durante la pandemia de COVID-19. Como ustedes saben, bueno, el informe se presentó hace muy poquitos días y tiene algunas recomendaciones y algunas cosas que ahora voy a destacar. De hecho, durante la pandemia, en nuestra región fue particularmente golpeada y cuenta con el 43% de las muertes, de todas las muertes de COVID-19 en el mundo. Entonces, más allá de los casi 3 millones de vidas perdidas, los efectos negativos de la pandemia han golpeado mucho más que solamente la pérdida de las vidas, que ya es muchísimo para las familias que han tenido que atravesar estas situaciones. Como ustedes saben, además de todo esto, en conjunto con la situación crítica de salud, la situación económica se deterioró mucho, las condiciones de desempleo, de pobreza se agudizaron, por lo menos en Argentina esto fue muy, muy evidente. Y claro, en estas circunstancias, como todos lo sabemos, más el encierro, la pandemia, el miedo, la incertidumbre, una serie de aspectos más, hicieron que la salud mental tomara relevancia. Quizás una relevancia que nunca tuvo y que siempre debió haber tenido, que debió haber tenido incluso antes de la pandemia, pero que bueno, como siempre, estas crisis son a veces oportunidades que permitió, fue una oportunidad que permitió poner de relevancia, manifiesto y poner sobre el tapete de las prioridades de las agendas políticas de los países a la salud mental. Creo que de ser la cenicienta de la salud, hemos pasado a ser casi las estrellas de la salud. Todo el mundo habla de salud mental. Y bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Pero además también aumentaron los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión, los problemas de
de violencia de género, etc. Pero ya la salud mental venía mal desde antes de la pandemia. ¿Por qué? No se le dio nunca prioridad, porque los gobiernos no lo pusieron al tope de las prioridades, por lo tanto no se les dio suficiente presupuesto. Y en nuestra región en particular, es la única región del mundo donde las tasas de suicidio, por ejemplo, se han ido incrementando en los últimos 20 años. Quizás no son las más altas del mundo, pero se han ido incrementando mientras en otros lugares no. Por lo tanto, el suicidio es un problema prioritario en la región y sobre todo porque impacta a una población muy joven, ¿no? De adolescentes y jóvenes, y también de personas envejecidas. A esto se le añade que la mediana de financiamiento público en las Américas para salud mental es de alrededor del 3%, o sea, bastante baja, muy baja. Y casi la mitad de esos financiamientos van a parar a las instituciones totales, hospitales psiquiátricos, monovalentes, manicomios, como nos parezca mejor llamarlos, que retienen recursos y como sabemos, yo creo que ya está fuera de discusión el tema, no son eficaces al momento de trabajar sobre las problemáticas de salud mental de la comunidad, trabajar la reinserción social, la inclusión social, etc. Así que bueno, esta falta de priorización de la salud mental, esta falta de presupuesto añadido, esta falta de políticas, han hecho que los problemas de salud mental hayan ido siempre empeorando. Hay una brecha enorme, no hay respuesta para las problemáticas que son complejas o seguimos dando respuestas muy banalizadoras, muy simplificadoras a problemáticas muy complejas y sobre todo esto afecta a las poblaciones discriminadas, como siempre los más vulnerados, los más pobres o por cuestiones de género o cuestiones de raza, etc. Situándonos en esta situación de la pandemia y viendo cómo la salud mental iba adquiriendo relevancia y además tratando de comprender cómo hacer, cómo afrontar la situación, la OPS generó una instancia reconociendo que se necesitaba una guía para los responsables de la salud para trabajar sobre las problemáticas de salud mental, generó conformó la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19, que estaba encabezada por la excelentísima señora Epsi Campbell Barr, que es ex vicepresidenta de Costa Rica, y el embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos. Tiene 17 miembros en toda la región de las Américas que representan a gobiernos, asociaciones civiles, usuarios, académicos, etc. Todo el año pasado la comisión trabajó y finalmente, hace unos días, como les decía, presentaron el resultado de su trabajo, el informe, que es una nueva agenda para la salud mental en las Américas y que tiene 10 recomendaciones que voy a pasar muy rápidamente, sin profundizar. En primer lugar, elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional, que quiere decir generar la prioridad a nivel global y a nivel de todas las regiones y de los países, integrarla en todas las políticas, y esto de la intersectorialidad es muy importante al momento de abordar las problemáticas de salud mental, aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento para la salud mental. Hay veces que el financiamiento está, pero está tan fragmentado, está tan mal canalizado que no impacta positivamente, se pierde un poco en esta maraña de servicios que existen con mucha fragmentación y poca integración. Por lo menos estoy hablando de la situación argentina, ¿no? Garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. En la región todavía tenemos muchos manicomios, sabemos que dentro de las instituciones totales existen violaciones a los derechos de las personas, pero también sabemos que el abandono y la falta
de desarrollo de servicios de segundo nivel o de desarrollo de servicios dentro de la atención primaria de la salud, o de respuestas, digamos, dentro de la atención primaria de la salud, es también una violación de los derechos de las personas a acceder al derecho salud, ¿no? Que los estados deben garantizar. Promover y proteger la salud mental a lo largo de la vida, y acá es importante tener en mente el curso de vida, ¿no? Tener en cuenta que la persona es siempre la misma, ¿no? Por eso lo de la intersectorialidad, para verla desde todos sus lados, lo del curso de vida para verla a lo largo de toda su vida, las problemáticas de la infancia, de la juventud y de la adolescencia, las problemáticas de la vejez, son cada vez más importantes. En Argentina, por ejemplo, tenemos muy pocos psiquiatras infanto-juveniles, está muy poco desarrollada el tratamiento y la asistencia de las problemáticas a este nivel. También hace falta trabajar más en los ámbitos escolares o en otros ámbitos de encuentro de los jóvenes para promover, para prevenir el suicidio, las autolesiones, los consumos problemáticos, y después entre los grupos poblacionales de gente envejecida también, porque es un grupo cada vez más grande que sufre mucho de aislamiento y de falta de acompañamiento, etc. La sexta es mejorar y ampliar los servicios y la atención a nivel comunitario, esto lo sabemos, y esto se va a poder hacer en la medida en la que no solo los gobiernos den la prioridad y generen recursos y los pongan a disposición de la salud mental, sino también en la medida que seamos capaces de desinstitucionalizar, o sea, de deconstruir, de trasladar lo que está centralizado en los hospitales a la comunidad. Y en este sentido estoy hablando de los usuarios o pacientes de los hospitales, de los recursos físicos y de los recursos humanos, etc. O sea, hay que transformar, hay que cerrar para abrir. Y esto es muy importante porque hoy vamos a encarar el tema de atención primaria de la salud y salud mental, y yo creo que es muy importante que la atención primaria de la salud dé una primera respuesta, dé un seguimiento a las cuestiones de salud mental, y creo que lo puede hacer. Tenemos una serie de herramientas para trabajar con eso, pero también creo que si no existen servicios de segundo nivel, de salud mental, que sean robustos, que estén ahí atrás, que puedan dar un acompañamiento, un matriciamiento, estar en tiempo y forma cuando es necesario, es difícil que los equipos de atención primaria, que ya están recargados, acepten este desafío. Fortalecer la prevención del suicidio, obviamente por todo lo que ya dije, adoptar un enfoque transformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental, y es muy importante, esta comisión ha dado mucha importancia a los temas de género, discriminación por género, por raza, y es importante que estos temas entren dentro del campo de la salud mental porque generan también mucho sufrimiento. El racismo y la discriminación racial como importantes determinantes de la salud mental, abordarlos. Y el 10º es mejorar los datos y las investigaciones sobre la salud mental, que es algo que siempre nos cuesta mucho hacer. Después hay algunos principios transversales de esta agenda, que son, bueno, la cobertura universal de salud, una perspectiva desde los derechos humanos, igualdad y no discriminación, enfoque de curso de vida, empoderamiento de las personas, o sea, con problemáticas, o los usuarios de los servicios de salud mental, y la colaboración multisectorial, que es algo sobre lo que se insiste mucho. En definitiva, esta nueva agenda para la salud mental en las Américas es un llamado a la acción a fin de que los países de la región aprovechen la oportunidad que se presentó por la pandemia para priorizar y reformar la atención de la salud mental ahora y en el futuro. En Argentina, muy brevemente les cuento, existen décadas de historia de intentos, de debates, de discusión para cambiar el paradigma de la salud mental, muchas experiencias, mismo también acá en la provincia de Misiones y en otras partes del país, décadas de trabajo, pero todavía estamos a mitad de camino, todavía nos queda muchísimo por hacer. Quizás nuestros colegas de Brasil nos pueden enseñar un poquito más, quizás podemos intercambiar para poder ir aprendiendo de las experiencias de los otros, ¿no? En este momento se está haciendo mucho,
pero nos queda mucho por hacer. Tenemos, por ejemplo, una estructura político-administrativa y técnica, o sea, una Dirección Nacional de Salud Mental, que tiene mucho recurso humano, direcciones en todas las jurisdicciones, con responsables. Esto desde hace mucho tiempo. Muchas provincias tienen políticas de salud mental. Tenemos organismos técnicos de asesoramiento y de control. El director de Salud Mental de Misiones, el colega Aranda, mencionó la ley de salud mental, la ley nacional de salud mental tiene ya como 13 años y todavía no se ha logrado implementar por completo, pero ha generado sí varias cosas. Por ejemplo, se han generado organismos de asesoramiento y de control. El órgano de revisión, el Consejo Consultivo Honorario, que reúne asociaciones, usuarios, etcétera, que ya logran dar una estructura como de regulación y de protección de los derechos humanos de las personas, ¿no? Tenemos un buen marco legal, porque no es únicamente la ley de salud mental, que es muy buena, si se implementa, sino que también tenemos ley de prevención del suicidio, de protección de niños, niñas y adolescentes, bueno, etcétera. Un marco legal fuerte. Tenemos muchos recursos humanos. Justo estaba compartiendo primero que quizás somos los que más psiquiatras y psicólogos tenemos en toda la región. Pero, ¿qué nos pasa? Primero que estamos formados de la manera en general para una práctica del 1 a 1, basada en hospitalocéntrica, medicalizante, etc. Eso por un lado. Por otro lado, la mayor parte del recurso humano está o en las grandes ciudades, sobre todo en la ciudad capital, o en el privado, porque los salarios son mejores en el privado que en el público, o en los manicomios. Entonces, al momento de tener que desarrollar servicios, nos encontramos con que faltan recursos humanos. Y bueno, después también hay que incorporar nuevos perfiles y nuevas figuras, que eso se está haciendo también, porque salud mental no es solo psiquiatría y psicología, ¿no? Hay planes, hay una estrategia. El año pasado se lanzó la Estrategia Federal de Abordaje Integral de las problemáticas de salud mental uno de los órganos que no mencioné y que la ley establece es la CONISMA, que es la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones. Esto reúne a todos los ministerios bajo la coordinación del Ministerio de Salud. Y en esta ocasión, este organismo ha tenido altibajos, en algunos momentos funcionó, después dejó de funcionar, ahora ha vuelto a funcionar y con mucha fuerza, con funcionarios de jerarquía que participan, que pueden tomar decisiones, bajo la coordinación del Ministerio de Salud, pero bajo la responsabilidad de la jefatura de gabinete. O sea, está bien alto en la jerarquía del Poder Ejecutivo. Y el plan estratégico que se lanzó es básicamente intersectorial. O sea, acuerdos con el Ministerio de Hábitat para que un porcentaje de las viviendas vayan para las personas con problemáticas de salud mental o que han pasado largos periodos en monovalentes, etcétera. O con obras públicas para adaptar salas de emergencia o salas en hospitales generales para que puedan recibir las internaciones por periodos breves. O con cultura o educación. Bueno, es así, básicamente muy, muy intersectorial el trabajo que se está haciendo. Como les dije, al lanzar esta estrategia nosotros entendemos que hay una decisión política que tiene prioridad en la agenda y que hay un saber hacer en el país ya instalado. Entonces, en base a esto nosotros basamos nuestra cooperación técnica desde OPS, OMS y el país, ¿no? Y por eso Argentina, junto con Paraguay, debo decir, y otros 7 países, conformamos lo que se llama la Iniciativa Especial para la Salud Mental de la OMS. Esto es un programa que se lanzó de modo global. La idea es seleccionar 2 países por región, de las regiones de la OMS, en los cuales, por distintos motivos, distintos criterios, o porque lo necesitan mucho, o porque tienen las condiciones para avanzar y están trabados, o bueno,
muchos criterios fueron utilizados. En estos países se utilizan casi como proyectos piloto, como países piloto en los que se invierte más para avanzar más rápidamente en este proceso de transformación, porque realmente llevamos décadas discutiendo estas cosas, haciendo declaraciones y informes mundiales y de todo, y cuesta avanzar. Entonces esto es un intento de darle un empujón, ¿no? En Argentina, ¿cómo lo hemos armado esto de la iniciativa? La iniciativa especial, en definitiva, ¿a qué apunta? A ampliar el acceso a los servicios de salud mental a 100 millones de personas en el mundo, en 5 años, hasta el 2025, creo, ¿no? 24, 25, no me acuerdo. Bueno, esperamos contribuir con algunos millones nosotros, pero bueno, la manera de aportar es a través de básicamente un eje, que es el de la protección de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, que se basa fundamentalmente en aspectos que por ahí en Argentina, por ejemplo, la ley ya está, ya hay una estrategia, un plan político, etcétera. Pero nos falta mucho trabajo sobre las asociaciones de usuarios, nos falta involucrarlos significativamente más, y bueno, y sobre todo nos falta mucho para desinstitucionalizar monovalentes. Entonces, por un lado, apuntamos a eso, la reducción de los monovalentes, por el otro lado, a la ampliación de los servicios de segundo nivel. Eso, a nivel nacional, a nivel de colaboración con el Ministerio de Salud, hacemos coordinación con ellos y sobre todo monitoreo y evaluación, que es el sistema de vigilancia necesita en Argentina un apoyo. Un nivel federal con alcance nacional que incluye MHGAP, que no sé si la conocen, pero es una herramienta para trabajar las problemáticas de salud mental en atención primaria de la salud, y con ese programa llegamos a todas las jurisdicciones del país, incluida Misiones. Y un nivel provincial donde tenemos 5 provincias en las que estamos implementando en forma piloto los procesos de desinstitucionalización y desarrollo de servicios de segundo nivel. Como les decía, entre estas 5 provincias no está Misiones, pero sí llegamos a Misiones a través del programa MHGAP. Y yo creo que es muy pertinente si vamos a hablar de la integración de salud mental en atención primaria de la salud. Justamente hace muy poquito hicimos un... No. No, hay que pasarla toda. Ah, yo nunca... ¿No vieron ninguna diapo? ¿Y cómo era? Mirá, tan lindo que lo había hecho. Bueno, me olvidé del aparato este. ¿Para dónde tengo que apuntar? ¿Para allá? Sí. Bueno, ahí está, se las voy a dejar la presentación. Yo me había esforzado. Bueno, nada, ya estoy terminando, no queda nada. A ver, sí, disculpen porque sé que me estoy pasando. Bueno, acá en la provincia de Misiones, entonces les decía, hace poquito hicimos una capacitación en MHGAP para referentes de salud mental con la idea de que este sea un programa que se extienda. La capacitación no es solamente sobre la guía de MHGAP, el manejo de la guía, que es algo que fácilmente los profesionales de segundo nivel lo pueden aprender con rapidez. El tema es sobre todo la implementación del programa completo, que no es solamente una capacitación de capacitadores en cascada, es sino lograr una real articulación entre atención primaria de la salud, que pueda dar una respuesta integral con un acompañamiento de los equipos de atención primaria de la salud. Voy a pasar muy rápidamente esto porque iba a detenerme, iba a contarles un poquito de lo que hay acá, ¿no? En Misiones, pero como está todo el equipo del Dorado acá y va a hablar después, entonces yo no me voy a meter con eso. Lo que sí les quería comentar es que debido a la...
debido a este encuentro, que ya fue disparador de cosas, porque esto disparó que nos concentráramos más sobre Misiones, nos juntáramos para hablar sobre la situación de Misiones, y justo estábamos armando el plan de implementación de MHGAP en atención primaria de la salud en la provincia, y empezamos a pensar con el director que quizás una de las opciones importantes para fortalecer, para favorecer esta articulación sería empezar por la zona del Dorado, que tiene un equipo bien consolidado de salud mental y mucho trabajo territorial y en red, y además muchos servicios de atención primaria de la salud. Acá esto que yo pongo como propuesta son cosas, ideas, anoche las puse y son muy azarosas. Ustedes tienen un grupo de trabajo, vienen haciéndolo desde hace rato, pero bueno, puede que se dé para la discusión, desde nuestro punto de vista, entonces apoyar más a MHGAP en Misiones El Dorado, capacitaciones a más promotores, incluyendo diversidad cultural, que es una temática que me parece que es importante en la zona, telesalud, que está dentro de la estrategia federal que ha lanzado el gobierno nacional, la generación de equipos itinerantes, y después con lo que respecta a salud de frontera, ahí yo quisiera escuchar, porque creo que hay más conocimiento acá del que yo puedo tener. Lo que yo alcanzo a entender es que es muy difícil mantener la continuidad de los cuidados, que la gente va y viene según diversas circunstancias, los servicios tienen que coordinarse de alguna manera, hay que encontrar una plataforma común, de acuerdo, para poder garantizar esa continuidad, y bueno, eso es un trabajo arduo y que creo que se puede conseguir en estas instancias. Bueno, eso es todo. Disculpen que me tomé demasiado tiempo. Muchas gracias. ¡Ay! Me olvidé de una cosa, disculpen. Les quería nada más pasar un chivo, y es que los días 5 y 6 de octubre, Argentina, no la OPS, Argentina como país va a organizar la Cumbre Mundial de Salud Mental. Esta cumbre es la primera vez que se hace en la región de las Américas, siempre se hizo en algún país europeo. O sea que es una buena oportunidad para nuestra región para participar. Es una cumbre mundial y justamente el nombre salud mental en todas las políticas por esta cuestión de la intersectorialidad en la que tanto hacemos hincapié y que además es un punto fuerte de la política argentina. Muchas gracias. Gente, bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer aqui o GT de Saúde de Itaipu pelo convite ao Escritório Brasileiro da OPAS para estar aqui nesse evento, também aos meus colegas da Argentina, do Paraguai, bem como todos os presentes aqui. Acho que é uma importante oportunidade para a gente discutir e conversar sobre os desafios da atenção em saúde mental na Tríplice Fronteira, enfim, com todas as questões colocadas, tal como a circulação de pessoas, né, que a Liliana estava comentando. Pronto. É isso mesmo. Desculpem, é que a gente não vê os slides, então eu preciso ficar virando para ter certeza, enfim, do que a gente está passando. Bom, é de conhecimento, né, de que aqui na região das Américas há uma direção colocada para o modelo assistencial e para a elaboração e implementação de políticas públicas de saúde mental desde 1990. E acho importante que a gente comece relembrando esse marco, que é a Declaração de Caracas, né? E a partir dessa perspectiva, que já temos 30 anos, pelo menos aí da promulgação da Declaração de Caracas, sobre a qual a gente precisa falar, né? A Declaração de Caracas ela afirma a necessidade de investir em serviços de saúde mental de base comunitária, reorientando o modelo de assistência, que esses serviços sejam integrados na atenção primária em saúde e que eles respeitem os direitos humanos. Então, esses são princípios importantes para a gente poder discutir a saúde mental em toda a região das Américas, incluindo aqui na Tríplice Fronteira. Passei aqui, não... Graças. Bom, para dar aqui um contexto mais geral da situação das Américas, né, não apenas aqui da região da Tríplice Fronteira,
porque, enfim, a região que a OPAS tem responsabilidade, e depois disso a gente olha um pouquinho mais de perto, enfim, a região da Tríplice Fronteira. Acho que é legal dizer que a região ela é composta por 50 países e ela é caracterizada por uma diversidade muito significativa em relação ao tamanho da população, indicadores socioeconômicos, desigualdades, entre outros. Para dar alguns dados que me parecem importantes a gente ter aqui em mente quando a gente também discute a região da Tríplice Fronteira. Primeiro, esses dados estão todos nesse artigo publicado na The Lancet, que são de colegas nossos da OPAS, a autoria. Então, primeira questão, o investimento em saúde mental na região, ele é, em média, de cerca de 2% do gasto público total em saúde. Além disso, muitas vezes, esse recurso, que é muito pequeno, é muito limitado, ele é alocado de uma forma ineficiente. A média é de que 61% desses 2% de recursos, eles são destinados para hospitais psiquiátricos, os hospitais monovalentes, por exemplo. Então, relacionado a isso, né, a esse dado, claro que o que a gente observa na região das Américas é que, ainda hoje, os hospitais psiquiátricos eles têm um grande número de leitos e são muito numerosos. E isso é ainda mais presente em países de alta renda. Acho que é interessante esse dado. São os países de alta renda que têm a maior concentração de número de leitos psiquiátricos. Uma outra questão importante para a gente poder conversar aqui hoje é que o que se observa na região das Américas é que tem uma grande diferença entre o número de pessoas que precisam de cuidados de saúde mental e o número de pessoas que efetivamente acessam serviços de saúde mental. Para também se ter uma ideia, essa mediana dessa diferença é de cerca de 82%. Então, quando a gente fala assim, da necessidade de ampliar a cobertura de serviços de saúde mental, isso é algo muito significativo para a região das Américas. E um outro dado importante também que esse artigo traz é que, considerando essa diferença, né, dessa mediana entre quem precisa de serviço de saúde mental e quem efetivamente tem acesso, o que se nota é que há diferenças entre grupos populacionais e são justamente os grupos mais vulnerabilizados, como pessoas em situação de pobreza, povos indígenas e pessoas negras, que têm menos acesso. Esses dados, enfim, evidentemente, eles mostram que, ainda que a gente tenha uma declaração de Caracas, que coloca o norte, é preciso avançar em muito na região das Américas para poder fazer valer aquilo que está colocado naquele documento. Bom, isso aqui eu passaria mais rápido, não pode deixar. Sim, eu acho que o que é importante dizer é que diversos países, né, da região das Américas têm feito os esforços no sentido de fazer valer a Declaração de Caracas, no sentido de reorientar o modelo de atenção em saúde mental. A OPAS também tem atuado nessa direção. Um exemplo é a estratégia que foi apresentada aqui pela Liliana, então eu não vou retomar. Além disso, um outro exemplo aqui para a região da Tríplice Fronteira é a Iniciativa Especial para a Saúde Mental, da qual fazem parte tanto a Argentina quanto o Paraguai. Agora, vou apenas citar, enfim, por curiosidade, que também temos outras iniciativas, né? Enfim, recentemente, o Escritório Brasileiro da OPAS organizou, a pedido do Escritório da OPAS da Guiana e do Ministério da Saúde da Guiana, uma visita de estudos no país para conhecer serviços de saúde mental e caminhos da desinstitucionalização, no sentido de poder buscar avançar também na Guiana nesse sentido. Então, são diversas colaborações que são possíveis, desde estratégias mais amplas, né, globais, iniciativas lançadas pela Organização Mundial de Saúde, e também colaborações entre nós, entre os escritórios da OPAS e ministérios da saúde. Pode passar, isso aqui já foi dito, enfim, acho que tem necessidade de... Aqui, pode deixar um pouquinho. Acho que só é importante... Aqui. Lembrar, por que eu estou falando disso? Por que eu estou trazendo esses dados e dizendo sobre a necessidade de a gente transformar aqui o modelo, né? Porque essa diretriz que está colocada na Declaração de Caracas, em todo o trabalho, esforço que a gente vem buscando construir para as reformas psiquiátricas há mais de 30 anos, né? Então, da Declaração de Caracas até o marcos mais recentes, ela importa também para a atenção primária, que é a nossa questão principal aqui hoje, não apenas porque os serviços da atenção primária são de base comunitária, né, de característica territorial, portanto, alinhados com o que a Declaração de Caracas diz, mas também porque esses princípios nos fazem lembrar, como, por exemplo, a estratégia de saúde mental, que o centro da preocupação não são os serviços, mas são as pessoas. Sim, a gente, de vez em quando, esquece disso, né? Que, claro, que quando não há uma rede bem estabelecida de serviços de saúde de base comunitária e territorial, uma rede que promove, sustenta o cuidado, desde os casos mais graves até os menos graves, quando não há isso, o que a gente sabe que acontece, e de fato acontece, é que quando as situações e problemas de saúde mental
e incluo aqui também as situações relacionadas ao uso abusivo e prejudicial de drogas, quando essas situações se agravam, o que acontece, muitas vezes, é a internação de pessoas em hospitais psiquiátricos, e aqui também, no caso brasileiro, o acolhimento em unidades de características asilares, pensando especificamente na situação de pessoas que fazem uso aí abusivo de álcool e outras drogas. Então, a gente precisa lembrar disso, que essa diretriz, no fim das contas, diz sobre pessoas, não apenas sobre uma rede de serviços. Os serviços precisam estar bem implementados, eles precisam existir para poder acolher, cuidar e acompanhar as pessoas. E comentei aqui, né, que na região das Américas tem essa diferença da mediana entre pessoas que precisam de serviço de saúde mental e que efetivamente acessam serviço de saúde mental, que é de cerca de 82%. Pode passar. Obrigada. Então, por óbvio, é preciso aumentar o acesso, é preciso aumentar a cobertura de serviços, número 1, e aumentar o acesso das pessoas a serviços de saúde mental. Sem isso, não existe. E também, como colocado aqui na mesa de abertura, é preciso, sim, que esses serviços sejam públicos, gratuitos, para que as pessoas possam acessá-los. Isso é fundamental. Agora, além desse ponto, o que é preciso é não apenas que existam serviços, mas que as práticas desses serviços sejam práticas promotoras de cuidado e de direitos humanos. E esse é o segundo ponto que eu queria aqui falar agora. Sim. A gente precisa falar sobre a necessidade de aumentar a cobertura de serviços, uma rede deve existir, ponto, mas, além disso, a gente precisa pensar e estar atento sobre quais são as práticas desenvolvidas nesta rede de serviços. Para isso, eu queria aqui dar um zoom, né, poder pensar não apenas na região das Américas, mas especificamente... Não, pode voltar. Não. Graças. Está bem. Para falar aqui especificamente da região da Tríplice Fronteira, né? Como também aqui estão os colegas da região do Foz do Iguaçu, e eu falaria especificamente do Brasil, e eu não pretendo aqui apresentar com mais profundidade algo que vocês sabem muito melhor do que eu sei, só para a gente poder reconhecer, e todos saberem, né, nessa apresentação, aqui a rede específica de Foz do Iguaçu, que é a rede de atenção psicossocial, de base comunitária, territorial e substitutiva ao modelo asilar, ela conta com CAPS adulto, CAPS AD, CAPS álcool e drogas para adultos, CAPS adulto de fato, né, o CAPS infanto-juvenil, unidade de acolhimento, que eu acho que eu não coloquei ali. Além disso, leitos de saúde mental em hospital geral e atenção primária em saúde, com unidades básicas de saúde e equipes de consultório na rua, né? Então, a gente tem uma rede que está sendo constituída, sempre em processo, com possibilidade sempre de se expandir e de qualificar. Agora, como eu mencionei, tratando especificamente aqui do caso brasileiro, a gente precisa pensar quais práticas que esses serviços, hoje, eles realizam, né? O que esses serviços, aqui listados, eles produzem para as pessoas de cuidado e de direitos por meio de suas práticas. Faz aqui uma reflexão, né, de que os serviços já existentes, incluindo os da atenção primária, unidades básicas de saúde e consultório na rua, eles podem promover saúde mental em uma perspectiva que é de tomada de responsabilidade pelo percurso de cuidado e de cidadania das pessoas, mas também, em uma outra perspectiva, que é mais reducionista, eles também podem produzir medicalização e desassistência. Então, é sobre isso que a gente precisa pensar quando a gente está pensando hoje aqui na rede de atenção psicossocial. Para além da existência dela, é que práticas a rede de atenção psicossocial tem produzido. Então, um serviço que se fundamenta em uma lógica que é reducionista, que não escuta e não trabalha com as necessidades globais e reais das pessoas, na relação com a sua história de vida, com a história de um coletivo e com um território, ele tende a não acolher a complexidade da experiência de um problema de saúde mental e de uma experiência aí de um problema de uso prejudicial de drogas. E quando isso se dá, como eu mencionei anteriormente, quando uma necessidade, ainda mais nas situações mais graves, complexas e também as de crise, quando isso se dá, o que frequentemente ocorre é de um agravamento dessa necessidade, né, a pessoa ela é encaminhada para um hospital psiquiátrico ou colocada em uma instituição de características asilares, que pode ser no próprio município, pode ser em outros municípios, na região, ou mesmo em outros países, né? Aqui no caso da Tríplice Fronteira. Então, enfim, é de uma tarefa fundamental também da atenção primária em saúde mental, que é a porta de entrada no sistema de saúde mental, assim como os CAPs, atenção primária é a porta de entrada. É uma tarefa importante da atenção primária de saúde mental pensar, de fato, sobre quais práticas estão sendo desenvolvidas para acolher continuamente e longitudinalmente as necessidades das pessoas. E aí, pensando nisso, eu queria aqui lembrar, muito rapidamente, de que uma importante estratégia de cuidado compartilhado
e de reflexão sobre o cuidado é a prática de matriciamento, que também foi comentada aqui. Essa é uma prática que, se bem executada, né, se bem feita, ela pode ser muito útil para a construção de caminhos de colaboração entre serviços de saúde mental brasileiros, mas eu arrisco dizer que também serviços de saúde mental da Tríplice Fronteira. Assim, a gente pode pensar nesse sentido, né? Então, dito de maneira muito breve, assim, o apoio matricial ele vai envolver, bem executado, a construção compartilhada do cuidado, e ele é uma estratégia para promover e efetivar a integração da saúde mental à atenção primária na perspectiva de um cuidado integral e longitudinal. A proposta dessa prática, vamos ter isso em vista, é de transformar a lógica tradicional dos sistemas de saúde, que, em uma perspectiva de níveis de assistência, costuma trabalhar com encaminhamentos entre serviços e por meio de protocolos. No matriciamento, não. Os profissionais eles se implicam na construção do percurso de cuidado de uma pessoa na rede de serviços. Eles trabalham em rede, construindo respostas para as necessidades das pessoas. Novamente, o foco aqui não são os serviços, o foco é as pessoas. Sim, são elas que a gente precisa acompanhar, precisa cuidar. O apoio matricial ele tem este sentido. Por isso que um apoio matricial ele não trabalha numa lógica de protocolos, ele trabalha numa lógica de construção compartilhada de um cuidado, né, que vai ser sempre precisa sempre ser inventado na relação das pessoas com a sua própria história de vida, com os territórios, e aqui na região da Tríplice Fronteira, com esse território expandido, né, que ele abrange 3 países. Claro que, para isso, a gente precisa de serviços fortes, né, como também foi comentado. Pronto. Pode. E queria aqui comentar com vocês que essa prática, a do apoio matricial, ela é citada nesse documento da Organização Mundial de Saúde, que foi traduzida recentemente pela OPAS para o português também. E, nesse documento, são apresentados alguns serviços e redes de saúde mental, de base comunitária, centrados na pessoa e baseados em direitos. Esse documento e os serviços aqui apresentados, eles têm o sentido, né, de poder mostrar para governos, legisladores, profissionais da saúde mental e quem mais estiver interessado no tema, de que é possível fazer, de que é possível, sim, implementar uma rede de serviços e serviços de saúde mental de base comunitária que promovem cuidados e que promovem direitos humanos. Dentre os serviços que estão aqui colocados na lógica de exemplos e não na lógica de modelos, importante enfatizar isso, está a própria rede de atenção psicossocial do Brasil, citando especificamente o caso de Campinas, como um caso de uma rede de atenção psicossocial que tem 0 encaminhamentos para o hospital psiquiátrico. Eles acolhem integralmente todas as pessoas que são atendidas na rede de atenção psicossocial, em serviço de saúde mental de base comunitária e territorial, incluindo naquelas situações complexas e de crise. Encaminhando aqui, então, agora para a última parte das reflexões que eu espero que colaborem para a gente pensar nesse compromisso de garantir acesso e acompanhamento em saúde mental por meio de políticas públicas, queria trazer só mais esse último ponto. Graças. Esse é um documento que também vale muito a pena lembrar, que é o Consenso de Brasília. O Consenso de Brasília ele é a expressão do diálogo, das trocas e das reflexões que foram realizadas no âmbito da primeira reunião regional de usuários e serviços de saúde mental e familiares, que foi convocada pela OPAS e Ministério da Saúde em 2013. Dessa reunião participaram usuários e familiares de 18 países das Américas. Então, ele é um documento de interesse regional. E, como eu comentei aqui, são 10 anos. Né? Esse ano marca os 10 anos do Consenso de Brasília. Então, são 10 anos de um marco que afirma o protagonismo das pessoas usuárias de serviços de saúde mental. São 10 anos em que propostas muito objetivas foram apresentadas para avançar em uma agenda de direitos humanos das pessoas que usam os serviços de saúde mental em toda a região das Américas. Daí, enfim, acho que é importante que a gente se indague, né, cada um dos países, o que foi feito. O que foi feito na região das Américas, o que foi feito no Brasil, na Argentina, no Paraguai, para garantir que as propostas aqui colocadas fossem implementadas, tivessem um desenho de implementação. O que foi feito para garantir, de fato, que as pessoas pudessem ter acesso a serviços de saúde mental baseado na comunidade e que esses serviços as apoiassem na construção de percursos de cidadania, na construção de percursos em que elas tenham acesso e direito a trabalho, a renda, a moradia, a educação, entre outros direitos. Isso em serviços de saúde mental de base comunitária e territorial. E aqui é importante também frisar, eu tenho sempre dito que são serviços de saúde mental de base territorial, e é isso que é preciso investir,
não apenas, então, existe uma rede de serviços de saúde mental, mas que eles sejam de base comunitária e territorial, porque são esses serviços que estão localizados onde as pessoas moram e circulam. São esses serviços que estão localizados nos lugares de trocas sociais, nos lugares de intercâmbio, nos lugares de negócio, nos lugares que são meio comum. Eles são serviços que são parte da cidade e que precisam ser parte da cidade, eles estão sendo integrados como cotidiano da cidade, né? E, em particular, os serviços territoriais, como os da atenção primária, consultório na rua é um exemplo muito vivo disso. Eles têm algo de muito importante, que é que eles se articulam com o território, eles mapeiam os recursos existentes no território que ninguém conhece, que são pérolas, são jazidas, que estão ali muitas vezes escondidas. E, ao mapear esses recursos e articular esses recursos, eles ativam o próprio território. E, com isso, eles produzem comunidade, eles constituem a própria comunidade. Então, são serviços importantes, os territoriais, porque, ao trabalhar na articulação com o território, mapeando os recursos do território e ativando estes recursos, eles produzem comunidade e produzem um comum entre nós. E aí, daí, eles ampliam, de fato, a participação social das pessoas e transformam as relações sociais, que a gente sabe que é um dos grandes desafios na transformação das práticas de saúde mental. E aqui, nessa construção do comum, eu coloco aqui uma última reflexão, né? Então, em havendo uma rede de saúde mental em cada um dos países, porque é preciso ter, novamente, uma rede de saúde mental de base comunitária e territorial, como acompanhar as situações das pessoas que circulam entre redes de saúde mental de países diferentes? Esse é um desafio que está colocado, né? Então, o Brasil, pelo SUS, por exemplo, pode fazer um primeiro atendimento de um cidadão da Argentina, um cidadão do Paraguai, identificando e atendendo as necessidades dele e buscando produzir respostas. Mas, assim, se tratando de uma situação em que é importante a tomada de responsabilidade por aquele cuidado, se for o caso da pessoa retornar ao seu país, e ela retorna, né? Porque, afinal de contas, ela precisa retornar para o seu território, que é o território de relações dela, como a gente define uma estratégia para assegurar a continuidade do cuidado? Aqui eu citei uma das estratégias possíveis, que é a estratégia do matriciamento, né? É um pilar da rede de atenção psicossocial, quando bem executado, e talvez aqui a gente possa pensar se essa estratégia não pode ir além, se ela não pode atravessar fronteiras. E a gente pensar numa lógica de matriciamento, quando existindo serviços de saúde mental de base comunitária e territorial nos 3 países, que garanta um certo desenho de relações de continuidade do cuidado entre das pessoas, porque, de novo, são as pessoas que importam, né? As pessoas circulam nos países, nos serviços, então a gente precisa de uma estratégia que seja uma estratégia de acompanhamento dessas pessoas, né? Uma estratégia que possa cruzar fronteiras e conectar países. Aqui o nosso compromisso enquanto OPAS, né, é de pensar no cuidado de cada uma dessas pessoas, mas também de toda uma plural região, que é essa região das Américas. E acho que, de fato, assim, me coloco aqui como escritório brasileiro, como disponível para poder pensar junto com vocês que desenhos de rede, que arranjos de organização, que pactuações podem ser feitas para assegurar, nessa região da Tríplice Fronteira, um cuidado e os direitos contínuos dessas pessoas, né? Essas respostas não estão dadas, o que é bom, porque daí a gente pode construir juntos, então isso não é algo ruim. E, seguramente, pode passar, já vou concluir. Então, seguramente, enfim, o caminho ele é de troca e de colaboração entre os países, como que a gente está fazendo aqui hoje. Esse é o melhor caminho possível para a gente construir conjuntamente essas respostas. Então, contem com a OPAS também para poder apoiar o país, aqui, Brasil, na construção desses caminhos. Obrigada. Muy bien, muy buenos días a todos y todas. Muy contenta de estar en esta mesa. Agradezco la invitación y extiendo el saludo del señor representante de la OPS en Paraguay, el doctor Marcelo Korg. Yo me voy a referir específicamente al contexto nacional, ya que mis colegas han explicado muy bien el contexto mundial y regional en las primeras presentaciones. La siguiente, sí, por favor. Voy a desarrollar la magnitud del problema en el contexto nacional, un marco de referencia, hablar de la Iniciativa Especial de Salud Mental, lo que estamos haciendo en el país, y los desafíos. Siguiente, por favor.
Hablando un poco de los números, vale la pena presentar este cuadro donde se observa una evolución desde el 2015 al 2021 en el número de atenciones ambulatorias por grupos etarios a nivel nacional. Y vemos un incremento importante en adolescentes y jóvenes, un 374% entre el 2015 y el 2021, en adultos un 274% y en niños un 247%. Y llama la atención, entre el 2020 y el 2021, el aumento significativo de un 86% en las atenciones a adolescentes y jóvenes, que coincide de alguna manera con el contexto de la pandemia, que ha significado una demanda significativa de atenciones en salud mental en todo el mundo. Siguiente. Aquí vemos el cuadro, pero desagregado por sexos. Vemos, perdón, ¿el siguiente? Sí, está bien, no, está bien, perdón, está bien. Vemos en la misma proporción, digamos, del 2015 al 2021, ha aumentado la atención en salud mental en un 325% en mujeres y un 316% en varones. Prácticamente un porcentaje similar. Siguiente. Bueno, una de las causas de este aumento, aparte de que la demanda va aumentando dentro de un, digamos, contexto donde se mejora la información, pero también vemos que hubo una evolución en el número de profesionales de salud mental. Del 2015 al 2021 ha aumentado un 63% el número de psiquiatras que atendieron en el sistema público y 54% aumentó el número de psicólogos y psicólogas. Siguiente. Pero también tenemos que tener en cuenta que a pesar de estos datos esperanzadores en cuanto a que se está mejorando la atención, por lo menos en la cobertura, todavía queda mucho que caminar. Acá vemos un resultado de una encuesta rápida realizada telefónicamente en el contexto del COVID-19, que nos muestra que del 12% de los varones necesitó en algún momento servicios de salud mental por causa de la pandemia, y de ese porcentaje solo el 34.3% pudo consultar en servicios de salud mental. En cuanto a las mujeres, un 18.2% necesitó servicios de salud mental en el mismo contexto de la pandemia y solo el 37.6% consultó efectivamente en servicios de salud mental, lo que nos muestra que todavía tenemos una brecha. Siguiente. Unos resultados de la encuesta STEP que se presentó hace muy poco tiempo, pero que los datos fueron recolectados en el 2022, nos muestra un perfil de la prevalencia de trastornos de salud mental y violencia autorreportados, donde uno puede observar que en cuanto a síntomas del cuadro depresivo, se presenta un total de 34.8%, síntomas de pánico 21.9%, pensamientos suicidas 8.2%, y en cuanto al contexto de violencia, vemos víctimas de violencia intrafamiliar un 17.2% y víctimas de maltrato verbal o psicológico un 21.5%. En todos los casos, el porcentaje de mujeres es mayor. Siguiente. Ubicándonos en el contexto del departamento de Alto Paraná, que corresponde a la Triple Frontera, vemos datos de 4 años, del 2018 al 2021, donde observamos que personas diagnosticadas con trastornos mentales y de comportamiento tuvo un incremento del 43% entre el 2018 y el 2021. Estamos hablando de personas atendidas en el sector público. Siguiente. Y los casos de suicidio también han aumentado significativamente,
en un 88% en estos 4 años. Y esto realmente es preocupante, no en balde vemos que entre los puntos resaltantes de todos los documentos y digamos, los espacios de reflexión a nivel regional, este es un tema que tiene mucha atención y necesitamos darle la importancia que se merece. En cuanto al marco de referencia nacional, ya fue mencionada la Ley 7018 de Salud Mental, que fue promulgada en noviembre del 2022, una ley que fue trabajada por mucho tiempo y que por fin pudo ser promulgada. La reglamentación está prácticamente finalizada. Esta ley convierte a la Dirección de Salud Mental en Dirección Nacional de Salud Mental, le otorga un presupuesto adicional desde el año que viene, desde 2024, y contiene todos los lineamientos relacionados a la reforma de la salud mental, entre ellas y principalmente la desinstitucionalización y trabajar de manera más ampliada en todo lo que significa el contexto comunitario, o sea, la atención en salud mental en contextos comunitarios. Desde el 2018 también tenemos una comisión técnica de reforma, seguimiento y asesoramiento de la atención a la salud mental en Paraguay, conformada por representantes del sector público, de la academia, de la sociedad civil y de sociedades científicas que han trabajado este proceso de la ley. Está prácticamente en su etapa final la realización de la Política Nacional de Salud Mental, que también fue trabajado en un contexto interinstitucional con aportes de todos los sectores, y en lineamiento, por supuesto, con la Ley de Salud Mental. Otra ley que podemos destacar es la 6.800 del 2021, que crea el Consejo y Secretaría Municipal de Prevención y atención a personas con problemas de adicciones. Estas secretarías están en proceso de formación porque sabemos que no es solamente promulgar una ley, sino que requiere de formación, requiere de recursos, requiere de justamente un abordaje intersectorial para poder alcanzar los resultados que pretende. Siguiente. Quería detenerme en la iniciativa especial de salud mental que compartimos justamente el proyecto con la Argentina. Este proyecto que solamente Argentina y Paraguay están llevando a cabo en la región de las Américas, con objetivos sumamente importantes, que es justamente garantizar el acceso a una atención de calidad y asequible para las afecciones de la salud mental en 9 países y que aspira a llegar a 100 millones más de personas que puedan ser atendidas en problemas de salud mental. Y tiene 2 acciones estratégicas fundamentales. La primera es promover políticas de salud mental, promoción y derechos humanos, y la segunda tiene que ver con ampliar los servicios en entornos comunitarios de salud general y especializados. Siguiente. Se han elegido 3 regiones con distintos criterios para empezar este proyecto, que son el Departamento Central, que es el de mayor población en el país, el de Presidente Hayes, que está ubicada en la región occidental o Chaco, y Amambay, que tiene frontera con Brasil. Para mostrar un poco el perfil de estos 3 departamentos, vemos 4 indicadores principales con datos desde el 2020 al 2022, donde también hay un incremento en relación al número de casos nuevos. En psicosis vemos un aumento del 48% en este periodo de tiempo. En depresión observamos un 65%. En trastornos mentales del comportamiento por abuso de sustancias psicoactivas vemos un aumento del 118%, y en trastornos de ansiedad un aumento de 125%, que probablemente también coincida con la
post-pandemia. O sea, contexto de pandemia y post-pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, esta iniciativa ya ha presentado algunos resultados en el país. Vemos que entre el 2020 y 2021 un incremento de más del 10% de incorporación de profesionales de salud mental a la red pública. Y algo muy interesante, especialmente porque estamos hablando de una región complicada como es la del Chaco, donde se ha registrado en el departamento de Presidente Hayes un aumento de 500% en la cobertura de atención en salud mental, luego de la implementación de consultas telemáticas, donde el proyecto ha aportado con formación de profesionales y también con equipos. Para contextualizar, este departamento tiene una población dispersa, pero también es muy grande, en el sentido de que el último municipio del departamento queda casi a 400 kilómetros del hospital regional, digamos. Entonces, esta modalidad de consultas telemáticas fue sumamente propicia para este contexto y vemos los resultados. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las acciones que están en proceso? Se han formado facilitadores del programa del MHGAT a profesionales primero facilitadores para que luego puedan capacitar a profesionales del primer nivel de atención. Ya están programadas las primeras capacitaciones. También queremos trabajar en formación de líderes y otros referentes de la comunidad en el MHGAT comunitario y el plan de transformación del hospital psiquiátrico, buscando justamente la desinstitucionalización. Siguiente. Este programa mundial para superar las brechas de salud mental, que es el MHGAT, de los que ya también nos habló Liliana, tiene herramientas sumamente interesantes, pero cabe resaltar nuevamente que no es solamente un programa de capacitación, sino es mucho más amplio. Implica un trabajo coordinado con un equipo de salud mental. El siguiente. Y sobre todo hacer un seguimiento. ¿Cuáles son los alcances que busca este programa? Primero, involucrar a todas las partes interesadas. Por eso se trabaja también el MHGAT comunitario. Si no horizontalizamos la información, es a veces muy difícil detectar de manera oportuna los primeros síntomas que pueden ayudar a un tratamiento mucho más efectivo. También facilita la planificación de la implementación de este programa, la modalidad y las técnicas, las estrategias utilizadas. Busca una supervisión para realizar derivaciones oportunas, se trabaja en red y también mejorar los sistemas de información y el monitoreo y la evaluación. Los beneficios para los proveedores de atención justamente es que pueden mejorar sus conocimientos, sus actitudes y la confianza para atender en el primer nivel de atención y resolver los problemas que pueden ser resueltos en este nivel. Y los que no puedan tener un conducto de derivación seguro y efectivo. Y para los usuarios, obviamente, la ventaja es que puedan ser detectadas tempranamente los trastornos y que puedan tener un tratamiento oportuno. O sea, busca una cobertura ampliada. Siguiente. El fortalecimiento de la atención basada en la comunidad realmente todavía es una deuda que tenemos y el proyecto apunta en breve a iniciar este proceso para lograr, obviamente, mayor accesibilidad y mayor cobertura, pero sobre todo reducir el estigma como un camino para llegar a la protección de los derechos humanos. Los desafíos. Dijimos que trabajamos en esta primera etapa en 3 departamentos. Queremos ajustar
proceso, ajustar nuestros instrumentos, nuestras herramientas a la realidad de cada contexto y extender a otras regiones del país, especialmente en la capacitación e implementación del programa MHGAP. Trabajar también en promoción y prevención con el MHGAP comunitario y no olvidar el trabajo de promoción de la salud mental en instituciones educativas. En este proceso, buscar la identificación y realizar intervenciones tempranas efectivas y mejorar acceso a medicamentos controlados en los casos que haga falta. Pero primero también insistir en la formación de abordajes de psicología, se me perdió la palabra. Claro, todo lo que tenga que ver con la parte de abordajes psicosociales, se me perdió. ¿Cuáles son otros desafíos ya ubicándonos en el contexto de la triple frontera? Lo que dijimos, la implementación del programa MHGAP en la zona de influencia de la triple frontera, eso nos podrá ayudar a mejorar la calidad de la atención y, por supuesto, también cuidar la salud mental de los migrantes. El intercambio de experiencias de salud mental en el área de la triple frontera es fundamental, que justamente este espacio que nos facilita el GT Itaipú es ideal para ese trabajo conjunto y en esta línea realizar planes de acción conjunto e implementarlos de manera coordinada, que es lo que finalmente lleva al éxito de un programa. Muchas gracias por la atención.